estamos en esta mesa o en esta conferencia junto a María Teresa Ronderos. Ustedes la conocen, es la directora de CLIP, es una conocida amiga de Colpin, de IPIS y bueno, y referente para el periodismo de la región. Ella va a hablar sobre este fenómeno o esta buena noticia que hemos tenido en el periodismo en los últimos años y tiene que ver con las investigaciones transfronterizas, esta forma de periodismo colaborativo que también le ha hecho al periodismo, pero también a las sociedades democráticas, por esta colaboración entre periodistas de varios países, de varios medios, y que nos ha permitido a todos acceder a un volumen de información que antes quizás no hubiera sido tan sencillo acceder. Así que le voy a dar la palabra a María Teresa. Muchas gracias. Gracias Fabián. Y gracias a los que están acá, ya hoy sábado. Bueno, antes de meterme a hablar específicamente del tema transfronterizo, yo quería un poco, porque claro, la gran pregunta cada vez que aparece algo nuevo en el horizonte es, este es un último juguete nuevo que va a pasar y es una moda y ahora va a venir otra moda. Y entonces uno tiene que hacerse la pregunta de dónde estamos, cuáles son las condiciones objetivas para que esto dure o no dure. Entonces yo creo que hay obviamente detrás del periodismo colaborativo como unos elementos que han hecho que este surja naturalmente, no es una cosa forzada, puede que surja mal, puede que estemos aprendiendo, pero la verdad es que estoy convencida que hay unos elementos de cambio en la realidad por la revolución digital que hace que el periodismo colaborativo emerja. Primero, antes había la información era escasa y entonces obviamente quien la publicara primero era inolvidable. Entonces la lucha era por quién publicaba primero. Habíamos muy poquitos gritando, en el periodismo de investigación éramos poquitos en cada país y entonces cuando alguien gritaba se escuchaba muy bien y además uno gritaba para una audiencia muy acotada. Hoy en día uno grita para una audiencia global. Cada vez que alguien pone algo en internet, claro, sobre todo es para su audiencia de su país, pero potencialmente puede ser mucho más grande. Entonces casi es muy difícil hacerse oír. Antes la gente veía en nosotros los reyes de la mediación, nosotros éramos los que mediábamos todas las conversaciones. Ahora son miles de personas mediando conversaciones. La gente se fue a conversar sin nosotros a otras partes, a compartir su información sin nosotros. El negocio de los medios era bueno y la lógica era de cualquier otro negocio. Era lo mismo que vender zapatos. Un medio compite con otro comercialmente, le está tratando de conseguir la publicidad, etcétera, etcétera. Y nosotros como empleados de esos medios también competíamos con lógicas comerciales. ¿Quién va primero? ¿Quién tiene la exclusiva? ¿Quién gana? Y guardábamos la información celosamente, o sea, no dejábamos que nadie viera nuestra información porque ahora obviamente esa era la gran ventaja comercial en la competencia. Y siempre ha sido riesgoso vigilar al poder, pero cuando estábamos en medios más grandes o en medios más establecidos, había abogados, había protección, había plata para viajar en condiciones un poco más seguras, digamos, había cierto respaldo al periodista y el periodista no tenía que preocuparse por de dónde va a sacar la plata para viajar, etcétera. Claro que esto estoy hablando en condiciones de medios grandes, no es necesariamente verdad para todo. ¿Qué pasó después? La información hoy es abundante, ya no hay problema de información, entonces nadie se va a hacer famoso porque saque más información, porque información ya hay mucha. Millones de mediadores, nos toca ir a buscar más bien a la gente donde está. Todo el mundo está gritando al tiempo y es una misma plaza global. Entonces, la gente perdió mucho la confianza porque nadie sabe bien quién es quién. Y si bien todavía pesan bastante las marcas tradicionales que tienen 100 años, 50 años, etcétera, también hemos visto
chiquititos como político en Estados Unidos, de la noche a la mañana convertirse en importantísimo, o ProPublica, o otros medios en nuestros propios países. Animal Político es un medio relativamente reciente en México y sin embargo tiene una gran influencia frente a medios centenarios, qué sé yo, como el Universal. Ahora los medios siguen siendo negocio, claro, pero muy pocos son negocios. Cada vez pesa menos la lógica comercial de la competencia. La gente no sabe quién tuvo la primicia, la gente sabe que salió el escándalo de tal cosa y ¿quién fue? ¿Fue Hostado, fue Folla, fue no? Está dado. Con tantos medios en caída, las condiciones de respaldo y seguridad son cada vez más precarias. Y obviamente encima el entorno digital nos ha dado nuevas fuentes de perversidad, que siempre ha habido fuentes de perversidad para perseguir periodistas, pero ahora son unas nuevas que no entendemos, que no sabemos manejarlas, que no sabemos cómo protegernos, como el Pegasus, el ciberespionaje, como les está pasando a periodistas en Estados Unidos que les están hackeando sus cuentas y se las desocupan como una manera de protestar contra ellos. Acá en América Latina todavía no he oído a periodistas que les desocupen las cuentas, no sé si en Brasil, pero en Estados Unidos sí ya hay muchísimos casos, le desocupan las cuentas de la mamá de la periodista o del periodista. Matoneo automatizado en redes, etcétera, etcétera. Todo esto obviamente está en transición y hay un mundo que se está muriendo y un mundo que está naciendo y todavía no sabemos bien dónde está, porque ustedes me dirán, no, pero todo eso que usted está diciendo no es cierto, porque en realidad todavía hay grandes medios, todavía hay audiencias cautivas a tal hora, etcétera, etcétera. Sí, porque hay una cosa que está en pleno cambio. Pero yo creo que ese mundo que está emergiendo es el que estamos tratando de vislumbrar y de ver y es definitivamente con abundancia de información y nosotros no siendo los mediadores, ya no somos los grandes mediadores y teniendo que ir a buscar nuestras audiencias y llamarles la atención, la cosa cambia radicalmente. Por eso es que la colaboración está en alza, porque hay estas condiciones objetivas detrás. Competir ya no tiene mucho sentido. Tenemos que ir a buscar a la gente. No tiene más lógica unirnos para que nos escuchen que estar cada uno en su medio de miniatúrico y ahora que además cada país tiene 65 medios chiquititos, entonces no tiene más sentido que hagamos alianzas, incluso adentro de un mismo país. Ahora para los Pandora Papers a mí me impresionó el trabajo colaborativo en Argentina, en México, en Brasil, medios que competían entre ellos se juntaron para trabajar juntos sobre una misma primicia periodística y eso no los hacía menos, todo lo contrario, les potenció su capacidad. Entonces me parece que, ¿qué sentido tiene insistir en que yo hago lo mío solo si resulta que ahora casi no nos escuchan? Si ya no somos machos, pero somos muchos y no sube la confianza, no da más confianza una historia hecha con 40 sellos de medios distintos, da más confianza. La gente dice, bueno, si tanta gente le pone la firma a esto, debe ser porque es verdad. Yo creo que la mitad de las historias de los Pandoras no hubieran tenido ninguna credibilidad en los países si salen solas. Estoy segura que si uno saca lo que nosotros sacamos en Honduras con Contracorriente, nadie le hubiera creído nada. Lo desprestigian en 2 minutos. Pero como tenía la potencia de 611 periodistas y no sé cuántos medios detrás, pues era difícil para un gobernante decir esto no tiene ninguna importancia. Si no hay dinero en nuestros medios para el periodismo diario, mucho menos para la investigación. Y además hace que como bien nos dijeron esta mañana, muchos de esos medios están cada vez más amarrados a la publicidad oficial, a que el gobierno les haga favores, a no poner furiosos a los anunciantes, etcétera, etcétera. Colaborar nos permite mantener calidad. Esa es mi teoría. En tiempos de escasez y mientras el nuevo modelo llega, nos permite mantener calidad. Con Marcelo decíamos, Marcelo tenía 51 corresponsales de Folla antes. Bueno, ahora no tiene ninguno. Y, ¿no? Bueno, tiene 4, 5, 2. Y ahora
Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué pasa del otro lado cuando las historias nos llevan allá? Pues colaborar, porque yo no tengo con qué pagar 50 corresponsales. También nos podemos proteger mucho mejor y podemos hacer economías de escala. Yo creo que, por ejemplo, la revisión legal, la tecnología, que es costosísima, y hoy en día no se puede hacer periodismo de investigación sin buena tecnología, porque la tecnología le ahorra a uno horas y horas y horas de trabajo y puede ir mucho más rápido. Y eso es costoso. Cada medio pequeñito, queriendo tener un equipo tecnológico o un equipo de datos o de procesamiento de documentos, etcétera, etcétera, es impagable. O un equipo de abogados. O para la distribución. Distribuir una historia hoy es un camello, porque tienes que estar en 7 redes, crear yo no sé cuántas versiones de la historia para todas las redes, para que la historia llegue. Y obviamente los problemas, lo más importante y lo que está en el centro de lo que yo quiero decir hoy es que no tiene sentido la colaboración si no es para producir una información que no existe allá afuera. O sea, una información que tenga una calidad, que cuente qué pasa más allá de la frontera. Hoy en día no hay un solo problema que pensemos grande en nuestros países de calentamiento global, el abuso sexual de menores, violaciones a la dignidad humana, el abuso de poder, etcétera, la corrupción, que no cruce fronteras. Siempre estamos mirando, ¿no? Que quién tiene un contacto en no sé dónde que nos ayude a terminar la historia. Y esa historia que no tiene fronteras, pues tiene mucho más sentido hacerla en colectivo que hacerla uno solo. Pues porque el colectivo puede seguir la historia hasta donde te lleve más allá de la frontera. Claro, el papá de todo este ejercicio de periodismo colaborativo, y tal vez por eso yo soy un poco fan de eso, fue el ICIJ, el Consorcio de Periodistas de Investigación, que empezó con la historia del tabaco, en la que yo participé, la primera historia de ICIJ en el año 99. Claro, esto fue como una visión de este gringo Chuck Lewis, pero después él se dio cuenta de que estaba muy adelantado a su tiempo. Todavía eso no se veía, qué era esto de ICIJ, para qué servía, la gente no sabía para qué servía. Obviamente no era la época de los leaks, que yo creo que de cierta manera facilita el trabajo, porque cuando uno tiene un gran leak, todo el mundo quiere ser parte de él, porque pues está la curiosidad de ir a escarbar una información secreta. Cuando uno no tiene un gran leak, armar una colaboración es mucho más difícil. Pero ellos han hecho muchísimas investigaciones que no tienen que ver con leaks. En América Latina, uno de los primeros que se movió en ese sentido fue Conectas. El otro fue, ahora ya hay unos especializados como Salud con Lupa, que parte de Perú, pero que está haciendo periodismo de investigación, no siempre transfronterizo, pero mucho transfronterizo en toda América Latina, incluso a veces mundial. La red Palta está la diaria, es una colaboración de pura periodismo de datos, y no necesariamente con periodistas, sino también con expertos en datos, y han sacado investigaciones bien interesantes donde comparan y muestran, sobre todo durante el COVID, como esta de las pruebas rápidas de certificación de China, hicieron, bueno, a cuánto las compraron en Colombia, cómo fue, a dónde las están usando, en Brasil, en tal, y entonces tú puedes entender mucho mejor qué fue lo que tu país hizo bien o mal, porque viste lo que hicieron los otros países. Y ahora hay un montón de trabajo transfronterizo de gente joven, está todo el trabajo que está haciendo Cristian con periodismo situado. La última investigación fue qué le pasó a la gente en su vivienda, historias de los problemas del techo y de casa durante la pandemia, y el trabajo de distintas latitudes que de Jordi en México, que lleva entrenando periodistas jóvenes y tratando de armar estas redes de periodistas jóvenes. Y por supuesto el CLIP, que por supuesto no puedo dejar de hablar de él porque es mi niño consentido, o nuestro niño consentido. ¿Qué es lo que está haciendo CLIP? Yo puse aquí un mapeo muy rápido de lo último que hemos hecho. Parte de todo el trabajo que estamos haciendo sobre Amazonía,
sacamos este mapa que nos costó sangre, sudor y lágrimas, lo hicimos en llave con un periodista colombiano, mostrando dónde están las vacas en los parques nacionales de Colombia, y poder mapear esas vacas y saber en qué veredas están y cómo, y sobre eso sobreponer la deforestación para saber dónde la ganadería está acabando con parques. Y ahí encontramos unas cosas muy peligrosas como el gran parque patrimonio de la humanidad que es Chiribiquete. Tiene las tasas de deforestación y de entrada de ganado más masivas de toda la región, influencia de la Amazonía. El de bonos de carbono, que es que el colega mío Andrés empezó a encontrar una cantidad de huecos en cómo se calculan los bonos de carbono, que se supone que es la solución para proteger la Amazonía. Y Ciro, de Agencia Pública en Brasil, con una data que nosotros que trabajamos en conjunto, también descubre que en los 4 años que Bolsonaro, que estuvo este ministro de Medio Ambiente, que cambiaron esta ley en Brasil, se triplicó en 15 meses, en los 15 meses que estuvo vigente la ley, se multiplicó por 4 la cantidad de madera que salió ilegal de la Amazonía. Entonces, estamos contando una sola historia, que es la historia de lo que le pasa a la Amazonía. Antes de eso hicimos otro trabajo gigante a principios de año, que era Madera sin Rastro, en donde yo estaba muy orgullosa de ese trabajo, sobre todo porque logramos por primera vez realmente hacer algo transfronterizo. Y venga, les explico por qué. Mucho de lo que se llama colaboración transfronteriza es hasta ahora 7 periodistas que se juntan, tú investigas, nosotros lo hicimos con ustedes en Sudestados, tú investigas la compra de ventiladores en Uruguay, nosotros en esto, los otros en México, y después todo el mundo trae su historia y comparamos, está bien, es periodismo transfronterizo, colaborativo, pero el verdadero periodismo de investigación es el que la colaboración te permite seguir el hilo de la historia, que no la podrías contar si no tienes a otra persona allá. Es el que haces como si estuvieras en una sala de redacción haciendo una investigación como todas las que hemos visto maravillosas, pero la sala de redacción se te vuelve 5 países. Con Madera sin Rastro eso fue lo que conseguimos. Teníamos una data y no sabíamos dónde, porque la madera que estaba saliendo de Perú estaba saliendo ilegalmente de Perú por unos tipos que ya habían sido sancionados en Estados Unidos, y vimos a dónde, ahora, qué pasó con esos tipos, a dónde están llevando la madera, y lo que hicimos fue seguir la madera, y entonces descubrimos que República Dominicana jugaba un papel importantísimo porque los tipos habían creado empresas fachada en República Dominicana para poder seguir de ahí reembarcando y mandando la madera a Europa y a otras partes. Si no teníamos un aliado en República Dominicana hubiera sido imposible investigar, y la información que ella consiguió fue valiosísima porque la información de aduana en Estados Unidos no es nada transparente, pero en República Dominicana sí. Y ahí conseguimos toda la data que nos permitió. Y después encontramos el otra pata en México, que eran los aliados de México. Yo hago este ejemplo es para decir, ahí sí fue poder contar esa historia, solamente era posible por el trabajo transfronterizo. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido de cómo se trabaja transfronterizamente? Reglas de juego claras y firmadas, escritas. Nosotros tenemos un protocolo donde la gente firma y se compromete. Es fácil, es un protocolo que no tiene ningún misterio, es básicamente confidencialidad, apoyo mutuo, no se publica nada, nadie va a ir y publicar antes, porque ya tuvimos experiencias donde hay gente que en la mitad de la investigación publicaban antes solos, etcétera, etcétera, porque no hay una tradición de colaboración. La gente se mete con ganas si le hace sentido a su público, a su audiencia. Y en eso hay que tener una enorme flexibilidad. He conocido algunos proyectos colaborativos que se ponen muy rígidos. Y si usted no publica, no sé qué, cuando la historia le pierde, porque la historia evoluciona, uno hace investigación y la historia no tiene ningún sentido para Perú,
pues no se publica, o sea, no tiene ningún sentido que la publique Perú si ya no tiene ninguna fuerza allí, porque la historia tiene vida. Entonces, yo creo que el gran problema es cómo conseguir que esas historias tengan sentido para el público, porque los públicos siguen siendo muy nacionales y les importan los problemas nacionales, no les importa allá afuera mucho, cada vez menos. Pero que al mismo tiempo no terminemos haciendo una colección de que usted hace de México y usted hace República Dominicana, porque eso de un montón de historias inconexas, porque eso no es periodismo realmente transfronterizo. El ideal es que la colaboración no sea ficticia y si hay una pista cierta, se buscan los socios porque genuinamente se requiere la información de esos socios. La colaboración también es acceso a entrevistados. Voy a poner el ejemplo acá que está Ricardo. Estábamos colaborando con unas chicas de Contracorriente en Honduras y consiguieron una historia de una minera que fue una historia además conseguida impresionante, puro olfato periodístico y maravillosa, que descubre que un minero que estaba básicamente había cambiado las reglas de juego para poder explotar mineral de hierro en un parque nacional o en una zona protegida. Detrás había estado como socio Nucor, que es la gran productora de acero en Estados Unidos. Y el acceso a este personaje en Honduras era muy difícil. Nosotros como CLIP, nada conocidos, tratamos también de acceder, era imposible. Por la alianza con Gerardo, que además fue parte del proyecto, Gerardo pudo, apenas llamó a Univisión al dueño del proyecto, el tipo sí le habló, no, Univisión, don Gerardo, ya creo que se fue hasta Miami a que Gerardo lo entrevistara. Y por primera vez a este tipo se le pudo confrontar, porque es un tipo además con un largo historial de irregularidades, con qué era lo que había pasado allí, que hubo violaciones de derechos humanos, a la gente la corrieron, le pegaron, etcétera, etcétera. Entonces, eso, el acceso a fuentes es absolutamente clave. Alguien que hace algo en un país inspira al otro, como en Colombia, este colega hizo ese derecho de petición de información para conseguir las vacas, porque sean vacas ilegales o legales, todo el mundo necesita vacunar a las vacas, no importa si las vacas son de la guerrilla, del que sea. Entonces, el colega en México dijo, ay, yo no he pedido esa información, y hizo una petición igual y pudo hacer exactamente el mismo ejercicio en un parque natural ¿cómo se llama? En México, en frontera con una reserva natural en frontera hacia el sur. En diseño, en redes y distribución, por ejemplo, cuando hicimos Proyecto Miroslava, que fue una investigación para investigar la muerte de Miroslava Bridge, que en realidad fue una investigación de un colectivo mexicano. Nosotros básicamente la colaboración fue para distribuir masivamente, para protegerlas a ellas, y distribuimos como en 60 o 70, 80 medios de México, más no sé cuántos medios internacionales. ¿Qué es lo que hace que esa historia haya tenido un impacto, haya cambiado la suerte del fallo del juez? Que la hayan sacado 60 medios mexicanos o no sé cuántos, estoy dando una cifra que no recuerdo, pero cientos de medios mexicanos. También conseguir datos es una manera, es otro hallazgo, conseguir datos es una manera de encontrar abusos, esto no tiene nada de nuevo, pero al hacerlo transfronterizo aparece la tendencia. Por ejemplo, cuando hicimos Transnacionales de la Fe y un poco la que le siguió a esa, que fue Paraísos de Dinero y Fe, fue a partir de una base de datos que cruzaba quienes han sido condenados por lavado de dinero y tienen que ver con religiones. Ahí nos aparecieron las tendencias y empezamos a encontrar los mismos patrones en Brasil, en Colombia, bueno, un poco distinto la narcorreligión, pero sí en los países con gran influencia narca encontramos exactamente los mismos patrones. ¿Qué es lo más difícil? Que se colabora para dilucidar una historia, una investigación, no al revés. Y hay gente que pone todo el énfasis solo, ay, qué lindo, colaboremos.
pero no hay historia. Entonces, si colaboramos, no hay historia y eso es una pérdida de tiempo y la gente queda furiosa y cuando termina la colaboración dice, uy, eso me gasté un montón de tiempo y no salió nada. La gente tiene sus urgencias, la gente tiene, muchos son, nosotros hemos colaborado desde Folla de Sao Paulo, El Tiempo de Colombia, o sea, con medios grandes, el Universal de Guayaquil, el Universal de México, el Universo de Guayaquil, pero a veces hemos colaborado con medios chiquititos. Y esos medios chiquititos realmente pues no tienen capacidad de dedicar a un reportero 4 meses a hacer una investigación, pero no pueden. Entonces, hay que tener flexibilidad, hay que buscar, entonces nosotros lo que hacemos es que vamos y buscamos recursos para que ellos puedan contratar a una persona extra o puedan tener un poquito de manos extras para poder completar la investigación. También nos falta mucho para usar bien las herramientas. Los periodistas no están conscientes de cómo la tecnología les puede acelerar el trabajo y facilitar el trabajo. En CLIP nos hemos puesto a hacer eso, a tratar de apoyar con tecnología y darle a la gente las herramientas. A veces les damos incluso la herramienta comprada para que la usen y no la usan, porque a pesar de entrenamientos, tal, no es fácil acostumbrarse a hacer análisis con estas herramientas. La lógica vieja de la competencia a veces reaparece con fuerza. La gente colabora, pero con desconfianza. Realmente lo que llaman los de ICIJ colaboración radical no se da. O sea, se guardan la mitad, a la mitad de la investigación dicen, yo tenía este dato. O sea, es difícil que la gente confíe y entregue todo y realmente haya como una sala de redacción, pero internacional. Y lo mejor, yo creo que no hay nada más bonito que estos proyectos. Se aprende, se crece, se hace uno preguntas sobre su propio país que uno nunca se había hecho. Cuando yo participé en la colaboración con ICIJ sobre quiénes estaban quedando con el agua en el mundo, las empresas privadas, yo dije, no, eso no es un problema en Colombia. Y fui a preguntar y resulta que era un gravísimo problema donde había una cantidad de corrupción y de líos y como no, nadie lo había anunciado, nadie lo había dicho, era algo que estaba pasando por debajo del radar. El mundo se achica y no hay nada más emocionante que ese cierre de último momento en 5 países buscando las fuentes, contrastando. Consigues en un país una fuente que te aclara lo que pasa en el otro, porque es un experto internacional, etc. Las más apasionantes, vuelvo y digo, son las que siguen la investigación. Hemos tenido casos donde evitamos la autocensura, porque firmamos ese protocolo de publicación. Cuando vino en un caso que vino un nuevo editor y el nuevo editor ya no quería publicar porque le dio miedo, porque era con las iglesias, nosotros le dijimos, tú lo firmaste, el medio lo firmó y finalmente eso fue un argumento fuerte para decir, no, yo sí publico y finalmente lo publicó. Yo creo que esa historia hubiera sido censurada si hubiera sido local, la terminan cerrando. También la colaboración es con no periodistas. Nosotros, por ejemplo, un gran colaborador nuestro es el 20, que es un grupito de abogados que hacen asesoría pro bono para revisar las historias, para asegurarnos de que no haya después problemas legales, y han sido unos grandes colaboradores y es todo trabajo pro bono y colaboración. Hemos podido hacer historias donde se protegió a los periodistas, no tenían que firmar, porque, por ejemplo, en el caso de Miroslava fui yo la que salió de vocera, etcétera, etcétera, con un trabajo que si no podían salir quienes lo hicieron de voceros porque hubieran corrido mucho riesgo. Y lo otro es que se siente una voz fuerte, la gente responde porque sale una historia en varios idiomas, en varios países al mismo tiempo. Hay republicaciones. Nosotros con Migrantes de Otro Mundo tuvimos como 60 republicaciones en no sé cuántos países. Tuvimos ONGs que usaron esos hallazgos para dar batallas. Por ejemplo, en Migrantes de Otro Mundo la usó una ONG para pelear ante la Corte Interamericana que Panamá no estaba cumpliendo su parte de proteger a los migrantes. El gobierno
siente que tiene que responder mucho más cuando ve que hay muchos medios que lo publican. A veces no tan bien. Con Pandora, por ejemplo, el gobierno de Honduras respondió muy rápido y lo que hizo fue sacar una norma incluyendo a los periodistas como personajes investigables por estar políticamente expuestos por lavado de dinero. Entonces fue casi una norma, una ley que sacaron con nombre y apellido contra la periodista. Y después surgen aliados insospechados por lo que tiene esta naturaleza transnacional. Cuando sacamos Transnacionales de la Fe, por casualidad, un pastor americano, un pastor evangélico americano me dijo: nosotros estamos esperando esta historia hace tiempos porque no sabe el poder que nos da a los pastores, que no queremos hacer negocios, que no estamos acumulando palacios, que no estamos en el lavado de dinero, sino que estamos haciendo religión. Y este tipo de investigaciones nos dan un poder enorme, y él después fue vocero de la historia en ese mundo, que era donde era muy difícil llegar, al mundo de los religiosos que cuando ven un ataque a la iglesia no van a querer leer nada. Él nos ayudó muchísimo. Entonces, eso es más o menos lo que yo quería compartirles, ha sido esa experiencia. Lo último que me quedó es cuáles son los temas, porque yo me puse a mirar y siempre estoy mirando sistemáticamente qué temas se están viendo en la agenda pública de las colaboraciones transfronterizas. Pues los que son problemas más obviamente transfronterizos, la pandemia, hubo mucha colaboración sobre las mujeres y afectadas por la pandemia, sobre el problema de la educación y los niños, sobre el problema de las vacunas, todo lo que fue el suministro de los respiradores, vacunas, toda la desinformación. Hay un trabajo bellísimo de Salud con Lupa sobre la desinformación en las vacunas, quiénes son los 50 desinformadores sobre el tema de vacunas, etc. Después todo el trabajo ambiental, porque también cruza fronteras. Entonces, colaborar para investigar la Amazonía, pues es obvio, es que la Amazonía está como en 5 países. Y la otra cosa, hay mucho más colaboración en el tema de corrupción, porque también desde Odebrecht, pues obviamente quedó más claro, pero de allá para acá, pues toda la corrupción termina siguiendo fronteras. No es un tema fácil, nos ha costado trabajo, a veces las cosas no van como uno quiere, más en pandemia, que uno no puede reunirse físicamente para tejer esa confianza entre los periodistas, sino tejer confianza con periodistas que no conoces a través de un vidrio es realmente difícil. Pero bueno, si lo hemos logrado en pandemia, quizás se va a poder seguir logrando. Y yo veo que cada vez hay más historias transfronterizas y colaborativas, no solamente las formales como estos proyectos que yo les mostré, como Red Palta, Conectas, etcétera, sino espontáneas de 4 países. Aquí lo que hiciste tú, Jan, con Faleiros sobre el mercurio en la Amazonía, que fue colaboración. O sea, ya empiezan a surgir, y eso empieza por todas esas razones que yo di antes. Bueno, gracias. Bueno, gracias María Teresa. Vamos ahora, tenemos unos cuantos minutos para hacer preguntas y intercambiar. Ricardo había levantado la mano, Santiago también, así que... Gracias, María Teresa, por tu exposición. Es la primera vez que yo veo una exposición sistemática, integrada, ¿no?, sobre las investigaciones transfronterizas. Creo que será muy útil. Nos gustaría compartir esto para el resto. Tengo una pregunta muy específica que está relacionada con el Premio Latinoamericano. ¿Cuáles serían, a tu juicio, criterios que podrían servir al jurado para evaluar mejor este tipo de trabajos? Y pongo algunas cuestiones que digamos, suscitan preguntas, ¿no? Porque en una investigación transfronteriza hay, naturalmente, varios autores.
Entonces, y varias noticias. De pronto no hay una sola noticia importante y el factor noticioso es realmente fundamental, ¿no? En cualquier historia periodística, ¿no? Hay muchos trabajos, y no me refiero a los que has mencionado, que son como títulos de un libro, de un problema, y luego pasan aspectos que son hechos por diversos periodistas en diversos países. Entonces tienes historias muy interesantes, incluso algunas desarrolladas con mucha profundidad, ¿no? Pero no está el factor noticioso. Luego tienes también el tema de que en los diversos países hay diversos méritos. Tú te das cuenta que en un país se ha buscado más y en otro. Entonces, también es un factor que suscita dudas. Y otro, diría, es que a veces son varias historias, ¿no? Ya lo dije, pero acá, y no es lo mismo cuando hay una sola historia que tiene diversos escenarios, o sea, como que eje. Por último, también es que algunas investigaciones, hay unas muy importantes, realmente tienen un tiempo y financiamiento que excede y compite difícilmente con los recursos que tiene un reportaje, digamos, tal. Pero yo no mencionaría tanto esto último. Ahora, hay otras que, digamos, no necesitas preguntarte, son, digamos, su peso y su importancia es evidente, ¿no? Sin embargo, no sé si es posible desarrollar criterios que puedan contribuir a evaluarlas, ¿no? Eso era. Yo pienso, Ricardo, ¿vamos a hacer varias? Ok. Mira, Ricardo, yo creo que una cosa que para el premio podía ser valiosa, bueno, primero, revelar el hecho de que sea el trabajo responde a algunas preguntas, ayudaría, ¿no? Entonces, revela este trabajo algo que no se conocía, ¿no? Que es lo noticioso, gracias a que hubo colaboración. O sea, si uno va a premiar un trabajo colaborativo, tiene que haber un valor en lo colaborativo, pues porque por las dificultades que tú decías, porque son 50, no sé, 7 medios, 10 periodistas, 5 países, etcétera. Entonces, si todo este esfuerzo de recursos, de tiempo, de coordinación, tendría que valer la pena si es que se está revelando algo que no se sabía, o que por lo menos no se sabía en su integralidad o en su complejidad, o que está develando un abuso de poder que nadie estaba como cuestionando, etc. Entonces, las preguntas que ustedes hacen para cualquier investigación, yo haría esa pregunta especialmente con énfasis para el periodismo de investigación, el periodismo colaborativo, transfronterizo. La otra cosa que me parece clave es evaluar qué tanto la historia es producto, como yo decía, del seguimiento de una sola historia, y la colaboración no es una repartición ordenada de temas, como tú decías, ¿no? Tú vas a publicar lo que pasa en Brasil, en tal cosa, y ustedes, sino que hay un hilo conductor que te jala la historia, y entonces tú viste que si no hubieran podido ir a tal país, no hubieran podido conseguir el dato, y que si no tuvieran esta fuente en otro país, no hubieran podido completar realmente la investigación. Yo creo que ese es el reto. O sea, si el premio lo que quiere es poner modelos a seguir en ese campo, yo creo que ese es el gran reto, porque yo diría que el 80% de lo que hemos producido, y me incluyo en lo que hemos producido en CLIP, el 80% es eso, es incluso muy buenas cosas, reportajes, tú has leído cosas maravillosas en varios países de una calidad excelente, pero que es una repartición de usted hace esto, y el factor colaborativo es solo que todos se juntaron y lo publicaron al tiempo. Tiene impacto, se oye más, se lee más, todo lo que habíamos hablado antes, pero realmente no se devela una realidad que es transfronteriza. Y yo creo que eso es lo más difícil de hacer, eso diría yo.
Con relación a quién hizo qué, yo creo que los premios, este premio tiene que afilar, ponerle un filo muy grande en las preguntas, si este trabajo es colaborativo, que sea muy claro quién hizo qué, porque a veces un chorrero de gente y resulta que uno, digamos, no sé, tomó 3 fotos y el otro hizo el 80% de la investigación y uno sí quiere de alguna manera privilegiar sí, como el crédito de una película, es que es lo que sale, ¿no? A nosotros nos pasó con Migrantes de Otro Mundo, que nos dieron un premio grandote y no cabíamos en la ficha esa que nos dieron, éramos como 40 periodistas, entre desarrolladores, programadores, escritores, investigadores. Y finalmente quisimos como destacar los que fueron los investigativos, los que hicieron la investigación, más allá dándole el crédito al resto de la gente como en otro nivel. Entonces yo creo que eso exige un poco de claridad y sobre todo para saber quiénes son los que pueden, porque toda la lógica del premio es que podamos compartir, aprender quiénes fueron los que llevaron el grueso de la investigación, ¿no? A mí se me ocurre que esos serían, yo te entiendo muy bien, yo lo llamo como periodismo como cuando uno estaba en el colegio y tenía un cuaderno gordo y tenía la materia de geografía y la materia de historia. Ahora con el periodismo colaborativo hay mucho como periodismo por materias, ¿no? Entonces vamos a investigar los niños, entonces los niños en Perú, los niños en Brasil, los niños en Colombia, pues, y sale lindo y es impresionante, y puede ser buenísimo y puede ser profundo, pero no es seguir una pista investigativa para controlar o enfrentar el abuso de poder, que al final es lo que hacemos en periodismo de investigación, ¿no? No sé si te sirve esa respuesta. ¿Qué tal, María? Muy bueno todo lo que... Yo me quedaba pensando, y un poco soy el destinatario de la pregunta de Ricardo por ser jurado, pero yo lo pensaba de otra manera, ¿no? Hace 20 años que soy editor de internacionales, de la sección de internacionales de Página 12, y lo pensaba más como editor, ¿no? Y supongo que mi pregunta un poco... Me cuesta ver un poco la demanda, o sea, y me acuerdo cuando empecé, yo por ejemplo juntaba a todos mis corresponsales y agarraba un tema, y decía hagamos este tema y hacemos una doble el domingo, ¿no? Y era un trabajo enorme y me estresaba muchísimo, y con el tiempo también como que tampoco era que se venía el mundo abajo si lo hacía o no lo hacía, lo dejé de hacer, ¿no? Y me parece un poco en el tema o sea, me acuerdo de la famosa frase de béisbol en Estados Unidos, de esta película Field of Dreams, que decía, if they build them, they will come, ¿no? Si construís el templo, la gente va a venir, ¿no? Y de alguna manera estás construyendo el templo, y yo me pregunto si realmente hay una demanda para periodismo transfronterizo, ¿no? Porque a mí, como editor, nunca nadie me pide notas transfronterizas, ni nadie está pensando, y me parece que parte es porque esto que vos estás planteando va como completamente en contra de la lógica del periodismo en muchos aspectos, ¿no? Porque uno cuando hace una nota de mucho impacto tiene un personaje central, ¿no? Y después tiene algunos personajes secundarios y después otros, ¿no? Cuando uno hace una entrevista a una persona, es 10.000 veces mejor que esas entrevistas corales a 4 o 5 personas que uno termina de hablar y no se acuerda quién dijo qué, ni lo puede seguir, ¿no? Entonces es como que el periodismo siempre tiene que tener un impacto grande y no repartirlo entre 10 impactos distintos, porque eso como que diluye el impacto, ¿no? Y entonces vos cuando te juntás a hablar también, vos armás todo, o sea, colaboración siempre hubo. En las viejas épocas, como lo hacíamos, era tratábamos de viajar a todos lados, que lo haga un periodista, y cuando no teníamos plata para llegar a ese país o no teníamos recursos, ahí recién pedíamos a alguien que nos colabore, pero era un periodista que centralizaba la información, y eso le daba una coherencia a los textos que no lo tienen, que si tenés 10 tipos haciendo algo, ¿no? Entonces, digo que es muy disruptivo en cuanto a cómo se hace el periodismo, esto y ya te digo, me parece que sobre todo pierde... vos cuando te juntás, ¿no? Ahora, y haces como todos estos protocolos y firmás los papeles y todo, ¿no? Es como que entonces ya arreglaste con 6 periodistas de 6 países distintos que vas a darle un espacio y un trabajo a cada uno.
y todavía no empezaste la investigación, y por ahí la investigación te tira que en 4 de esos países no pasa nada, pero entonces ya tenés comprometido al periodista y el medio, entonces ya tenés que publicar y qué sé yo, entonces termina como diluyéndose mucho, ¿no? Entonces me parece que el desafío es, por un lado, cómo hacer para que estas investigaciones tengan el impacto que yo realmente a veces las veo, me encantan, me parecen lindísimas, me parece que tienen un montón de cosas que no sabía, como decís vos. Por un lado, me parece que no tiene la coherencia de un gran texto, de una gran pluma que agarra y te lo escribe de otra manera. Segundo, no veo que el lector esté buscando qué pasa en 8 países distintos, ¿viste? Cada vez la tendencia a la noticia es al revés, es cada vez más localizada y cada vez más hiperlocal y todo eso, ¿no? Entonces digo, son un montón de desafíos en el cual yo me pregunto si es como lo que vos preguntabas al principio, si es algo que nosotros creemos que tiene que pasar o si realmente hay una demanda para este tipo de periodismo. Mira, yo siento que no es que la gente demande, ay, yo quiero periodismo transfronterizo. No, la gente no demanda eso y la gente sigue leyendo periodismo local. La gente le importa lo que pasa en su país. Le importa un bledo lo que pase en otro país. Lo que pasa es que si yo descubro una historia donde yo le puedo explicar lo que pasa en su país de manera mucho más comprensiva, por eso yo le puse a mi charla el cuento completo. Te voy a poner el ejemplo de migrantes. Cuando hicimos Migrantes de Otro Mundo en Colombia, salía una noticia de que se hundieron, se ahogaron 5 africanos en una lancha. Otra noticia, que no sé qué, en Brasil salió que frente a las costas de no sé dónde se murieron 4 africanos o 17 o los que sea. Noticias, estaba bien, estaba bien. De pronto alguien hizo un reportaje un poco más y había cosas académicas llenas de números. Pero no había nadie que contara el cuento, la historia que tú dices, que nadie ha contado. Y nosotros nos propusimos contar y realmente a los colombianos les reveló de dónde venía esa gente, cuánto pagaba, por qué un pueblito como Caucasia, como Capurganá, que tiene 1000 habitantes, de pronto se llenó con 40.000 tipos de África, Bangladesh, no sé qué, no sé qué. Eso era una cosa rarísima y la gente no lo entendía. Y entonces eso le explica a los colombianos de dónde venía esa gente, cuánto pagaron, a quién le pagaron, cómo funcionan las redes del tráfico. Para eso tuvimos que buscar aliados en Camerún y buscar aliados en Nepal, pero también en Brasil, que nos contaran por dónde entraron, cuánto tiempo se quedan en Brasil, pedir toda la información en Brasil de cómo la gran mayoría, por ejemplo, se queda en Brasil 3 meses o a veces hasta 3 años y siguen viaje, y contar las historias de esas personas, porque ¿dónde están esas personas? En Colombia, en Brasil, están viajando. Entonces las pescamos en el viaje y los mexicanos se fueron de frontera a frontera con ellos, acompañándolos hasta que salieron. Esa historia a los mexicanos les importó un montón porque ellos habían visto. Entonces, ¿cuál es el impacto? El impacto, o sea, ¿quién es la audiencia? Es la audiencia de cada medio que es socio. Nosotros no nos salíamos como periodistas sueltos. Yo no contrato 5 freelance que yo les pago para que hagamos esto juntos, porque eso me parece que no funciona. Yo creo que tiene que ser un medio que tiene un público y que se debe a su público. Entonces, eso primero. Segundo, la historia es contar mejor lo que pasa en tu país porque estás colaborando transfronterizamente. El robo de Odebrecht en Colombia se contó mejor porque cuando el trabajo que hizo Gustavo, etcétera, etcétera. Entonces, lo tercero que tú dices, que ahí es donde yo hablaba de flexibilidad, es absurdo que esto que se firma, nunca firmamos, usted tiene la obligación de publicar. Firmamos usted no puede publicar sin contarnos a todos. Y nos pasó con una de nuestras investigaciones con la gente en Brasil, que la historia se puso caliente. Lo que ellos estaban investigando porque hubo un fallo judicial que obligaba a sacar la historia antes. Nosotros teníamos que tener la flexibilidad de decirles, vayan, adelante ustedes. Y ellos sacaron la historia antes, pero como 3 meses antes, porque la historia tenía una coyuntura, tenía una lógica. Uno no puede ser tan rígido de decir, no, nosotros dijimos que publicamos el 3 de mayo y hasta que no llegue el 3 de mayo.
O sea, hay que tener esa, es como una ameba, yo lo veo, ¿no? Si se puede publicar, o sea, si hay una coyuntura que te obliga a publicar en tu país, pues te vas con ella y lo único que hay que tener es transparencia y mucho diálogo para que pues no sea una sorpresa, digamos. Pero lo otro es que si la historia no se murió en ese país. De hecho, mira, nos pasó con Uruguay, con la historia de Madera sin Rastro. Nosotros nos habían dado las primeras preinvestigaciones, que es porque nosotros cuando nos juntamos a hacer una investigación, pues hacemos un pre-reporteo y buscamos todo lo de archivo y toda la data y todo lo que podamos para ver más o menos dónde está la historia. Ahí pasó que esos datos nos daban que en Uruguay era importante el tema porque ahí las offshore aquí, no sé qué. Cuando lo fuimos a hacer no aparecía por ningún lado. Ya cuando nos metimos a fondo, Uruguay no era un tema. Entonces ya pues les dijimos a los colegas pues, que ya ellos mismos dijeron acá no pasó nada. En otros países nos pasa que nos toca buscar un país nuevo. Cuando hicimos Migrantes, por ejemplo, nosotros empezamos solo en América Latina y de pronto teníamos que el número 1 de flujo de personas por América Latina eran de Camerún. Teníamos que tener a alguien en Camerún, era demasiado gigante. O en México deportaron a 300 migrantes indios de un solo saque. Teníamos que tener a alguien que siguiera la historia en India de qué les pasó cuando regresan, porque esa es otra, la historia de los migrantes solamente es una historia como de un accidente, nunca qué les pasa cuando regresan, cuando los deportan, cómo vuelven a su casa, pues sobre todo de estos migrantes que eran tan extraordinarios. Ahora, cuando tú me dices, no tiene la coherencia, nosotros tratamos, ese es un poco el papel de CLIP, que tenga la coherencia, de que todos hagamos preguntas que conduzcan una investigación. Y sí hay una suerte de dirección, no en el sentido de autoridad, porque no es que nosotros tengamos autoridad sobre periodistas que muchas veces son 10 veces mejores que nosotros o saben más del tema en su país, pero sí de una especie de coherencia para que se cuente una historia. Claro. No. Nosotros le tratamos pues con mucho trabajo de diálogo más que de autoridad, porque no es una sala de redacción donde yo soy el jefe, ¿no? Es de ir como convenciendo dónde está el norte, porque lo más fácil de este periodismo es perder el foco y lo que tú dices, tener 40 historias que van todas en direcciones distintas. Es que realmente estemos, así sean en 4 capítulos o en un capítulo o lo que sea, que se cuente una historia. Que no, y muchas veces nos aparece gente, porque la gente es genial, y la gente te llega con una historia buenísima que no tiene nada que ver. Y nosotros les decimos súper bien, pero nada que ver. Publíquela, nos encanta su historia, pero es que no tiene que ver con esto que estamos haciendo acá. Entonces, es muy, y estamos aprendiendo, Santiago. Yo no tengo respuestas porque yo creo que esto es tan nuevo y tan complejo. Ahora, solamente lo último que te quiero decir, no es que haya una demanda para este tipo de historias, pero sí creo que por cómo se organizan hoy las audiencias, este tipo de historias se van a ver más. ¿Por qué? Porque gritan duro. Mira Pandora Papers. O sea, Pandora Papers en Colombia o nosotros compartimos, nosotros, ¿cómo se llama? Colaboramos con Honduras y Costa Rica. En Costa Rica salió la historia de la empresa lechera más importante de Costa Rica, donde todo el mundo toma leche, 2 Pinos, yogur 2 Pinos, todos 2 Pinos en Costa Rica. Y le encontramos, y es una cooperativa. Esa historia, digamos, la visión externa de esa historia, yo creo que les ayudó a ellos mucho. No solo por la colaboración con ICIJ, sino por la colaboración entre nosotros, periodistas hondureños y nosotros, a que tuviera como ese ángulo de qué es lo que queremos contar, porque por ejemplo encontramos muchas historias en ese o en los Panama Papers, que la única noticia era fulano tiene un offshore. So what? O sea, ¿qué importa que fulano tenga un offshore? ¿Dónde está el interés público? A mí qué me importa que fulano tenga un offshore. Entonces, ahí tener ese foco es súper, súper clave, pero yo sí estoy convencida que no hubieran tenido ningún impacto si esas historias salen locales y nadie más las está publicando. Es el volumen
lo que hace. Y pues yo sí creo que los Panama Papers le cambiaron la historia al tema de los offshore y no necesariamente resolvieron el problema, lo hicieron más complejo, la gente le puso más capas de secrecía, se fue a paraísos más complicados. Yo quiero complementar un poco la pregunta que hacía Ricardo, introduciendo un tema que tiene que ver con esto que decías recién de Panamá, Pandora, ¿no? Que es, si al momento de evaluar un trabajo hay que tener en cuenta el origen de la información, por ejemplo, si es una filtración como Pandora, como Panamá, o si es olfato periodístico, como decías, mencionaste varios casos antes, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y a lo largo de estos días hemos venido discutiendo mucho sobre el tema de la filtración como origen de la información, ¿no? Y una de las cosas que te quería preguntar era cómo lograr fortalecer o conseguir esa confianza en grupos tan grandes de periodistas cuando a veces pasa que el origen es una filtración y la mayoría de la gente que colabora no conoce cuál es el origen, de dónde viene. Entonces, ¿cómo se trabaja? Es como dos partes de la misma pregunta, ¿no? Si hay que evaluarlo al momento de premiar o de evaluar un trabajo, y cómo se trabaja esa confianza cuando muchos de los que participan no conocen el origen de la información. Yo creo que obviamente que eso ya lo saben ustedes, saben ustedes, es que, o sea, yo creo que tiene el periodismo colaborativo, tiene que ser 3 veces más transparente con sus equipos que cualquier otro. Pues porque la primera confianza antes que con el público es con el propio grupo con el que estás trabajando. Y si tú tienes ahí guardados, que nos ha pasado con algunos de los que estamos colaborando, tienen guardados debajo de la mesa y de pronto sacan cartas y uno dice, ¿esto de dónde salió? ¿No? Entonces, es muy importante, muy, muy transparente. Si a nosotros nos entregaron una filtración, nos pasó ya con un trabajo que hicimos basado en una filtración, era muy claro, nosotros preguntamos, no necesariamente le contamos a todo el mundo de dónde salió, pero teníamos la certeza, ¿sí?, de que la filtración era auténtica. Incluso en un caso sabíamos que la filtración era sospechosa y la tratamos así, como con pinzas, sabiendo, esto puede terminar oliendo mal. Y por supuesto que la filtración no hace la historia. Y hay mucha gente que cree que la sola filtración hace la historia. Hay gente que ha discutido mucho, y yo he estado en foros internacionales que se discute mucho, si ha sido bueno o malo toda la secuencia de Offshore Leaks, Panama Papers, no sé qué, Pandora, todos los Paradise Papers, porque un poco acostumbró al periodista que si no hay un gran leak no hay historia. Y es relativamente más fácil, aunque no es que yo diga que sea fácil, pero relativamente más fácil, por lo menos empezar la historia. Puede que no hacerla, pero empezarla si tú tienes ahí una gran filtración, porque ya sabes dónde empiezas, o sea, no tienes que ir a buscar nada. Entonces, que eso vuelve al periodismo un poco perezoso en el sentido de que, ay, no tengo filtración. Cuando nosotros empezamos a hacer periodismo colaborativo, la gente nos decía, ¿y dónde están los documentos? ¿Dónde está la filtración? O sea, como que periodismo colaborativo es que yo pongo un reservorio de leaks ahí y todo el mundo viene y saca. Entonces, no, es que nos toca investigar, no, nadie nos va a dar nada. Entonces, eso es difícil. Pero lo que sí aprende uno de los leaks es que uno puede hacer de cuenta que tiene un leak, en el sentido de que nosotros hemos aprendido, y eso lo hemos aprendido a las malas, que si uno pone toda esa información, uno recoge un montón de información para el colectivo, porque ¿qué sentido tiene ponerse a colaborar con Clips si lo único, o con Conectas, o con el que sea, con Red Palta, o con cualquiera, si no me va a dar mucho valor agregado? O sea, si lo que yo hago más o menos es lo mismo que yo haría en colectivo. Entonces, de lo que aprendimos de los leaks es que si nosotros le construimos y eso hasta ahora lo vamos a empezar a hacer realmente en forma, un acervo de información, de data, de documentos, y los tenemos ahí a mano, se vuelve mucho más atractivo para los que colaboran decir, yo sí tengo un valor agregado para mi información, porque ya alguien me hizo todo este trabajo, sobre todo los medios pequeños, pero los grandes que también tienen muy poca gente, entran y ya encuentran todo un mundo de investigación que dicen, ay, qué felicidad. Entonces, estamos experimentando con universidades, con estudiantes que hagan parte del trabajo de investigación que se pone allí,
cosa que a la gente le adelantemos el trabajo. Pero yo sí creo que, ¿qué pasó con Pandora Papers? Yo no sé el origen de los Pandora Papers. Sabemos que ICIJ, yo creo que sabe, aunque nunca nos dijo si sabía, no sé si alguno de ustedes sabe, pero yo no lo supe nunca. Sabemos que fue anónimo, que les entregaron en 3 partes, pero claro, ya estamos trabajando con una entidad de la cual ya tenemos mucha confianza y que tiene una historia. Si llega Perico de los Palotes con el mismo leak, yo diría, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Será auténtico o no será auténtico? Ahora, el trabajo del periodista siempre va a ser verificar si cualquiera de esos documentos es cierto o no es cierto, y si tiene lógica y si corresponde a la realidad, ¿no? Pero sí, yo creo que podemos es aprender de los leaks más que tengamos o no los tengamos. Bien, bueno, ya estamos pasados un minuto de la hora prevista para esta mesa, así que le agradecemos muchísimo a María Teresa por todo lo que hemos aprendido hoy. Y nos quedan algunas horas más de Colpin, así que a disfrutar e intercambiar. Muchas gracias.